Comento rápidamente lo de Cármenes, que bueno, me da un poco de pena comentarlo rápidamente, igual lo podemos dejar para otro día con más calma, pero es que ya lo teníamos para la semana pasada. Bueno, venga, lo contamos. Tú coméntalo, que eso depende de con lo que nos enrollemos. Venga, vale. Al fin y al cabo es un release, quiero decir que no es un resultado puntual, sino que es algo más extendido, entonces para hablar tranquilamente y ya está, tampoco no tienes mucho que destacar, ¿no? No hay que ser muy puntilloso. Sí, exactamente, es un release, es un trabajo de prácticamente 4 años de observaciones de este proyecto que se llama Cármenes, que es uno de los proyectos interesantes sobre búsqueda de exoplanetas. Y es un consorcio entre varias instituciones de España que participa el Instituto de Astrofísica de Canarias, junto con el Observatorio de Calar Alto y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, también en Barcelona el Centro de Estudios del Cosmos, creo que se llama, y Alemania, también no sé qué centro es ahora mismo, pero es el centro que opera también el Observatorio de Calar Alto. Entonces, este consorcio lo que ha hecho es buscar una ventana de oportunidad muy buena para el telescopio que tienen ahí de 3,5 metros, un telescopio que está hace mucho tiempo, y lo que han hecho es poner un espectrógrafo de muy alta resolución, está optimizado para ser muy, muy estable, y tiene una rama visible y una rama infrarroja. La visible creo que llega eso desde 900 nanómetros hasta 1,8, 1,7 micras o algo así en el infrarrojo. Es el infrarrojo cercano, ¿vale? Esa es una ventana muy buena porque las estrellas enanas rojas es donde tienen su máximo de emisión, en el infrarrojo cercano o en el rojo, pero sobre todo el infrarrojo cercano. Ya hemos dicho otras veces aquí en el programa que hoy en día se buscan mucho los planetas en torno a enanas rojas, sobre todo porque son fáciles de buscar. Es donde la presencia del planeta es más significativa respecto a la estrella. O sea, la estrella no es tan enormemente mayor que el planeta, no es tan enormemente más brillante que el planeta, y sobre todo los planetas en zona de habitabilidad están muy cerca de la estrella y entonces pasan muy a menudo. Supongo que también porque las enanas rojas son más frecuentes. También, es que esa es otra. Todo se conjunta para que las enanas rojas sean las estrellas más interesantes o más fáciles para detectar planetas. Ya saben que está ese debate, que yo creo que para mí es el gran debate de la astrofísica actual, de si la vida se puede dar en torno a enanas rojas. Porque son estrellas terriblemente activas que someten a sus planetas a un azote muy violento de actividad, de rayos ultravioleta, incluso rayos X, mucha granulación, manchas, fulguraciones, eyecciones de masa, estallidos de radio, todo este tipo de cosas las hemos detectado, ¿no? Son muy violentas en las enanas rojas. Si las enanas rojas fueran entornos propicios para la vida, entonces es donde hay que buscar, por todas estas razones, porque es más fácil, porque son muy abundantes, porque son más cercanas, precisamente. Por ser más abundantes, las estrellas más cercanas a nosotros son enanas rojas, ¿no? Próxima Centauri, de hecho, es una enana roja. Es anecdótico porque es parte de un sistema triple y las otras dos no lo son, pero en este caso da la casualidad de que a día de hoy la estrella más cercana es una enana roja. Pero bueno, si miras el vecindario solar, la gran mayoría de estrellas que hay cercanas son enanas rojas. Y ahora mismo estamos muy limitados para buscar vida, buscar biomarcadores, este tipo de cosas. Tienen que ser necesariamente las estrellas más cercanas porque no damos para más. Entonces es un nicho como muy relevante, ¿no? Cuando se diseñó Cármenes todavía no se había lanzado la misión TESS. Entonces Cármenes es un cartografiado que está diseñado para observar una muestra estadísticamente significativa, no sesgada. Han sido elegidas 360 estrellas enanas rojas que han sido elegidas específicamente para que nos den una visión estadística lo más realista posible. O sea, la idea no es a ver cuántos planetas detectamos, sino vamos a hacernos una idea de cuál es el escenario normal de los planetas en enanas rojas, por lo menos en nuestro entorno. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, este telescopio no está dedicado solo a Cármenes, hay otros proyectos que se observan ahí. En 2015 o 2016 se les concedió al proyecto Cármenes una cantidad de tiempo, lo que se llama tiempo garantizado, que es que el observatorio dice, bueno, pues vamos a ubicar tal cantidad de tiempo para hacer este tipo de observaciones. Y se le asignaron 750 noches durante 5 años, de 2016 a 2020. La expectativa inicial era que se obtuvieran 70 espectros de cada una de esas 350 estrellas. Ojo que he dicho espectros. Normalmente cuando buscamos exoplanetas lo hacemos con fotometría, es decir, tenemos imágenes y vemos cuándo las estrellas pasan por delante. Esta es la técnica de la velocidad radial, no es la técnica del tránsito. Se trata de ver cómo el planeta, al orbitar a la estrella, le genera un movimiento a la propia estrella, un bamboleo, que hace que la estrella se mueva, y ese movimiento es el que se pretende detectar.
¿vale? Es muy, muy débil, son metros por segundo, lo que tienes que tener sensibilidad y además tienes que tener mucha precisión y mucha estabilidad porque hoy observo una estrella y la vuelvo a observar mañana y tengo que comparar esas observaciones. O sea que el espectrógrafo tiene que estar exactamente en las mismas condiciones porque si ha cambiado un poquito ya me fastidia toda la medida, ¿no? Entonces, bueno, se efectuaron estas observaciones desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020 y, como digo, la idea era que hubiera 70 espectros para, bueno, 300 estrellas que estaban inicialmente previstas, ¿no? Lo que pasa es que luego se vio que este objetivo no se pudo realizar por varias cosas. Primero, porque resulta que se lanzó la misión TESS y surgió interés por algunos de los candidatos que estaba encontrando TESS poder confirmarlos con la técnica de las velocidades radiales. Entonces se decidió dedicar parte del tiempo de Cármenes a hacer seguimiento, lo que se llama el follow-up, ¿no? El seguimiento de algunos candidatos de TESS. Saben que TESS es un satélite que es el Transit Exoplanet Survey Satellite, que está continuamente observando el cielo, dando vueltas, precisamente también en estrellas cercanas para buscar planetas por el método del tránsito. Entonces, parte del tiempo de Cármenes se dedicó a hacer seguimiento, de hecho, 50 candidatos que se consideraron interesantes de TESS. Además, también se vio que los tiempos de lo que se llama downtime, ¿no? El tiempo de transición de una observación a otra instrumental era mayor del que se había previsto. O sea, que se tardaba más de lo previsto en pasar de una observación a la siguiente, y eso también redujo la eficiencia del uso del tiempo. Y por último, un tercer factor es lo que se llama el astrophysical jitter, que es que al hacer estas medidas se encontraron con un ruido, pero ruido real, no ruido instrumental, sino lo que se llama ruido astrofísico, que ahora les cuento un poco, mayor del esperado. ¿Este ruido qué quiere decir? Tú imaginas, estás intentando medir la velocidad de la estrella. ¿Cómo lo haces? Pues coges líneas espectrales y miras el desplazamiento Doppler. Según la estrella se acerca a ti o se aleja a ti, va a producirse un desplazamiento de las líneas espectrales. Vale, hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Que las estrellas no son, o sea, una estrella, digamos, que pensaría un teórico, sería una esfera perfecta, ¿no? Totalmente homogénea. Y si te la imaginas rotando con el polo norte hacia arriba, pues a lo mejor la parte izquierda, la mitad izquierda de la estrella vendría hacia ti y la mitad derecha se aleja de ti por la rotación y entonces la mitad izquierda está desplazada al azul, la mitad derecha está desplazada al rojo, pero esos dos desplazamientos se compensan cuando tú ves la estrella en su conjunto, su espectro. La línea está perfectamente centrada, está en el centro, porque hay la misma superficie de estrella moviéndose hacia ti que la que hay alejándose de ti. Vale. Pero ahora, ¿qué pasa si la estrella tiene inhomogeneidades? Suponte que la estrella tiene el lado izquierdo más brillante que el derecho. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Que el lado izquierdo que se mueve hacia ti es más brillante, por lo tanto su línea espectral pesa más, y el lado derecho, que es más oscuro, pesa menos, con lo cual, cuando tú veas el espectro de toda la estrella, la vas a ver como si estuviera desplazada hacia la izquierda un poquito. Va a tener una asimetría que hace que la línea se desplace un poquito hacia el azul en este caso. Eso puede pasar, y más en estas estrellas. ¿Por qué? Porque tienen granulación en su superficie, tienen estos movimientos convectivos, eso hace que no sean homogéneas. Hay zonas calientes que suben, zonas oscuras que bajan, y a veces no se compensan exactamente, sino que hay más por un lado de la zona caliente que por otro. Ese tipo de cosas. Bueno, imagínate una mancha. Aparece una mancha y estas estrellas es habitual que tengan manchas. Si la mancha está por el lado izquierdo, vas a tener menos luz del lado izquierdo. Por lo tanto, va a pesar más el lado derecho de la estrella, que tiene un corrimiento Doppler en el sentido contrario, ¿no? Entonces, todo esto son factores, digamos, de la vida real, que te los tienes que comer y te meten ruido en tus datos que aparentan un desplazamiento Doppler de la línea de la estrella, que no es debido al movimiento de la estrella, sino es debido a cosas que están pasando en la superficie de la estrella. Y eso, bueno, con mucho, mucho tiempo tú lo puedes ir compensando porque todos esos efectos con el tiempo se van cancelando. Pero tienes el tiempo que tienes y no tienes más. Y bueno, pues resultó que ese ruido era más alto de lo previsto, que bueno, es algo razonable porque, en fin, este survey, como el de Cármenes, no se había hecho nunca. Y esto fue una de las cosas que se aprendieron. Entonces, bueno, rediseñaron un poco la estrategia y lo que hicieron fue, primero, centrarse sobre todo en un tipo concreto de estrellas, que son las M4, donde había el mayor potencial de aportar información nueva con respecto a lo que estaban haciendo otros proyectos y otras misiones. Que esto siempre es algo que uno tiene que hacer, ¿no? El no repetir lo que están haciendo los demás, sino buscar dónde puedes contribuir a algo más original. Y en vez de intentar obtener 70, pues conformarse con 50 observaciones de cada estrella, que aún así es bastante y debería ser suficiente, ¿no? Al final, lo que se consiguió en promedio fueron unos 30 observaciones por estrella.
que es menos de lo esperado, pero eso es el promedio. Hay estrellas que tienen mucho más, las más interesantes, las que se ha visto que tienen planetas y tal, algunas tienen más de 100 observaciones y otras pues tienen menos, pero bueno, la buena noticia es que se han concedido, dicen aquí, que en la asignación de tiempos al consorcio le ha dado una extensión del proyecto con otras 300 noches para el periodo que está terminando ahora entre 2021 y 2023 y que se espera que con eso pues puedan cubrir toda la muestra estadística original que tenían. Así que digamos que el proyecto está continuando, de hecho pronto terminarán las observaciones y empezarán los análisis. Entonces, esto que ha salido en este paper es el análisis de los datos correspondientes al canal visible entre 2016 y 2020. O sea, 2020 fue hace 3 años, no sé si se acuerdan. Esto da un poco una idea del tiempo que se tarda en, sobre todo estos proyectos con tanta enorme cantidad de datos, lo que se tarda a veces en publicar. Y lo que se ha hecho es un data release, una publicación de datos. Es la primera de Cármenes, DR1 lo llaman, ¿no? El Data Release 1. Sí, Francis. Esto, hay que destacar a los oyentes que cuando ellos observan un objeto especialmente interesante y lo estudian en más detalle, lo publican. Es decir, Cármenes ya ha publicado muchas cosas antes de sacar el data release. El data release es como cuando acaba. Correcto. Eso es lo mismo que hace LIGO, Virgo, Cácara y compañía. Las ondas gravitacionales más interesantes se publican de forma individual y después, cuando ya se han publicado las más interesantes, pues todo el paquete, con todas las menos interesantes y esas, se publica como un data release e incluso se liberan los datos, etcétera. Sí, además, bueno, primero ese comentario que has hecho ha enfadado a Isabel, que me acaba de mandar un mensaje diciendo me voy. Pero por otra cosa, es porque me tengo que ir, pero comento. No, toda la razón. Lo que pasa es que hay financiación pública que te obliga a publicar los datos y, por supuesto, una vez que, digamos, los explotamos un poco desde la colaboración, porque es mucho trabajo conseguir esos datos, se dejan abiertos por si alguien quiere primero reproducir y segundo encontrar algo más. Pero, bueno, yo a quien dice que, porque aquí podríamos hablar mucho y no quiero cortaros tanto, pero hay un montón de opiniones de cuándo se deben de hacer públicos los datos. Y según estás fuera de la colaboración o dentro de la colaboración, hay perspectivas muy diferentes. Yo creo que es bueno que en un momento dado esos datos se hagan públicos, no hace falta esperar 20 años, ¿vale? No estoy diciendo eso, pero quizás podríamos ejercer un poco menos de presión sobre la gente que está en colaboraciones, porque por el camino pueden surgir dificultades técnicas o de otro tipo, y a lo mejor haríamos una mejor ciencia si nos empeñáramos en agobiar menos a la gente que trabajamos en ciencia. Bueno, sí, eso que lo que apunta Francis es muy importante porque Cármenes ya tiene un montón de papers publicados, no me acuerdo, no sé, 50 papers, tiene decenas de papers. Y esto es importante porque ahora, claro, cuando han tenido que volver a ir a pedir una extensión del proyecto para completar la muestra, pues evidentemente te da una cierta autoridad cuando tú vas al comité de asignación de tiempos y les dices, no, miren, pero es que ya tenemos publicado todo esto. Entonces, eso hace que se tomen con más seriedad tu propuesta, ¿no? Si no publicas nada, pues a lo mejor te dicen, bueno, no sé, es que no nos fiamos de ustedes. Pero sí, y por supuesto, hacer un data release lleva un montón de trabajo porque tienes que preparar los datos para que los pueda usar todo el mundo, tienen que estar homogéneos, tienen que estar suficientemente limpios, tiene que estar todo muy clarito, las pipelines, la documentación, o sea, lleva un trabajo ímprobo. No, pero hay colaboraciones que lo hacen mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, uno puede comparar LIGO con el CERN, o puede comparar diferentes tipos de colaboraciones astrofísicas con tecnologías parecidas, ¿no? Y no todas las colaboraciones tienen la misma política, así que no se explica solo por una cuestión técnica de cuán difícil es preparar los datos. Por otro lado, me parece que es casi obligatorio desde el punto de vista ético, porque también uno tiene que, si uno hace una afirmación en ciencias, tiene que dar los datos para comprobar que es así. Y si sos el único que detecta cierto tipo de señal, bueno, tenés que dar los datos de tu señal, si no se puede reproducir el experimento. No, porque uno tiene que ser reproducible, ¿no? Los datos tienen que estar... por supuesto, hay competición acá, hay dinero, hay un montón de cosas, no somos ingenuos. Y también hay si no, digo, ¿por qué la gente se esfuerzan a hacer muchas cosas en la colaboración si luego los datos los va a tomar todo el mundo? Estoy de acuerdo con eso, que haya ciertas prioridades, embargos por tiempos. Pero hay colaboraciones que se les pasa la mano, ¿no? Sí, bueno, después quizás hay que aclarar, ¿no? En defensa un poquito de Isabel y de LIGO, Virgo y compañía. Claro, la señal siempre se compara con un intervalo de tiempo después y antes. Entonces, ese pequeño trozo de datos sí se suele publicar.
Se publica un poquito antes, la propia señal, y un poquito después. Claro, si la señal dura décimas de segundo, pues pones unos minutos antes y unos minutos después. Lo que no publicas hasta mucho más tarde son todos los datos, es decir, todo lo recogido en un año y medio. Y eso tampoco lo hace el CER. Es decir, el CER liberó recientemente los datos del RAN LHC, el RAN 1, creo recordar, pero los del RAN 2, creo recordar que todos los datos todavía no están liberados. Todos los datos del RAN. Es decir, normalmente lo que se libera suele ser lo que tú ya has, desde tu punto de vista científico, quiere producir artículos, ya has gastado, ya has consumido, entonces lo liberas por si otra gente quiere hacer análisis de validación, de confirmación o análisis independientes en busca de cosas que en principio a ti no te interesan. Por ejemplo, el tema de los ecos, ¿no? Los ecos en ondas gravitacionales, a la propia colaboración LIGO-Virgo, pues no le interesa especialmente. Es decir, ellos han contestado a varias personas que han hecho esos estudios, pero consideran que es una cosa de tan baja significación que no merece la pena invertir recursos y necesitan los recursos para cosas más relevantes. Entonces, eso lo está haciendo pequeños grupos independientes que están buscando esos ecos y hombre... Son los que caranchean. Carancho es no sé si conocen ese pájaro, es un pájaro que come de lo que queda. Picotean, ¿no? Picotea. Sí, ya te digo, entonces no es tan verdad que el CER y el LHC publiquen todos los datos conforme lo van obteniendo, que eso no lo hacen. Lo hacen, pero con bastantes años de retraso. También es verdad que el CER produce montañas, literalmente, de cientos de kilómetros de DVD de datos. Que eso no es trivial de liberar, ¿eh? Aquí en esta conversación hay que distinguir dos retrasos en la publicación de datos. Por una parte, el retraso que es debido a la política de uso de los datos, es decir, cosas como embargo y tal. Es decir, nosotros somos la colaboración, somos los que hemos invertido 10 años en construir esto, hemos tomado los datos, pues ahora me vas a dar 6 meses o un año para yo publicar mis papers. Y cuando ya yo haya tenido ese tiempo, por lo menos tener una ventaja, entonces ya los publico para que el que venga detrás pues pueda hacer lo que yo no he hecho, pero tener yo la prioridad. Eso es un aspecto. Otro aspecto es el retraso debido a que a lo mejor no tienes un ejército de ingenieros, de programadores y de científicos trabajando en hacer los datos disponibles, tienes pocos recursos y se tarda un tiempo porque lleva un montón de trabajo. De hecho, no solo ya publicarlos, sino el analizarlos. O sea, a lo mejor el hacer este paper con estadística de todo esto es posible que haya llevado años de trabajo, ¿no? Que eso puede pasar. Entonces, no sé cuál de las dos situaciones estamos hablando aquí. Yo sospecho que, siendo las observaciones hasta 2020, 1 año, 2 años de trabajo me parece algo razonable para sacar estos resultados, más el tiempo entre que toda esta gente se ponen de acuerdo para escribir un artículo, no sé, consensuarlo, mandarlo a la revista, interactuar con los revisores y tal, que acabe saliendo ahora. Creo que esta es la versión ya en Astronomy and Astrophysics. O sea, habría que ver desde cuándo está, si es que está publicado en el archive, no lo sé. Mira, está recibido en septiembre de 2022. O sea, que en septiembre de 2022 es cuando se envió este artículo a la revista. Bueno, a mí me parece que es perfectamente consistente con que sea simplemente el trabajo que lleva el hacer todos los análisis y el trabajar con los datos. Bueno, en definitiva, los datos están ahí. El titular, que esto ha salido en muchos medios de comunicación y me alegro de que tenga eco porque no es una cosa de que Einstein estaba equivocado, ni han creado un agujero de gusano. O sea, es una cosa bastante sensata y ha salido en los medios de comunicación, de lo cual me alegro. El titular es que Cármenes ha detectado 59 planetas nuevos, que eso es un poco matizable porque en realidad hay 33 planetas nuevos, pero hay 26 que son confirmación de candidatos. Entonces, bueno, es verdad que ahora son planetas, antes eran candidatos, pero son esas confirmaciones en su mayor parte, o no sé si incluso todos, de TESS, esto que les decía, del satélite que había encontrado algunos candidatos y se han confirmado con este seguimiento de Cármenes. Pero para mí esto no es lo más relevante, porque de hecho incluso se dice, no, bueno, se duplica la población de planetas en nuestro vecindario, planetas rocosos, planetas potencialmente habitables. Todo eso está muy bien, pero para mí lo chulo de esto es la estadística. Lo que hablábamos antes que echamos en faltar en el artículo anterior de Van Dockum et al, el decirte, bueno, nuestros resultados nos permiten decir algunas cosas sobre cuál es la distribución estadística de planetas en estrellas a nuestro alrededor. ¿Vale? Que eso es lo que es realmente interesante, yo creo, de la ciencia de exoplanetas, ¿no? Casos concretos de, hay un planeta que justo tiene el radio de la Tierra. Tú dices, ¿y qué más me da? O hay un planeta que es el más rojo de los que se ha visto hasta ahora. Bueno, vale. Me parece más interesante afirmaciones como las que ponen aquí de que en el rango de parámetros que ellos exploran, que ahora diré cuál es,
El número promedio de planetas por estrella es de 1,44 más menos 0,20. O sea, es un número bastante constante. Tiene poquita dispersión. Y el número de estrellas que tienen planetas es de 94 más menos, bueno, 94%. Voy a decir el rango. Entre 85 y 98% de estrellas tienen planetas. ¿Vale? Y en promedio tienen como 1,4 planetas por estrella. Esto me parece que es muy interesante. Va en la dirección que nos apuntaba Kepler, de que lo habitual es que las estrellas tengan planetas. Creo que el promedio estaba en torno a 1 también. Pero recordemos que Kepler está más centrado en estrellas tipo solar y planetas, o se pretendía que fueran planetas parecidos a la Tierra. Al final, por los problemas que tuvo la misión, pues sobre todo la muestra se ha centrado más en planetas más grandes, planetas gigantes. Pero bueno. Y el rango que ellos exploran es bastante amplio, porque esa afirmación que les acabo de decir se trata de periodos de planetas entre 1 y 1000 días de periodo orbital y masas del planeta entre 1 y 1000 veces la masa de la Tierra. ¿Vale? Podría haber más planetas más pequeños, pero ahí no tiene la sensibilidad del instrumento como para llegar a planetas más pequeños. Y periodos de menos de un día, que también son interesantes, parece una barbaridad, pero menos de un día una enana roja todavía puede ser zona de habitabilidad. Hay planetas que orbitan en cuestión de horas a una enana roja. Bueno, no sé si zona de habitabilidad en concreto, pero vamos, planetas rocosos puede haber más cerca que periodos de un día. Y bueno, este es el resumen que yo haría del artículo. No sé si tienen más comentarios, si lo han leído. No tengo mucho más comentarios. Este tipo de catálogos son muy interesantes fundamentalmente para que se busque lo que no busca la propia colaboración. Es decir, ponerse a buscar nuevos exoplanetas en estos datos, pues probablemente sea poco, es para confirmar lo que se ha hecho, para lo que sea. Pero lo más interesante pues es estudiar manchas solares o estudiar otro tipo de fenomenología, de dinámicas estelar, de posibles oscilaciones, anisotropías en la estructura de la estrella, el efecto de una fulguración, por ejemplo, que puede ser muy típico en ese tipo de estrellas, pues que eso deforme la propia superficie, que se pueda observar con este método. Es decir, hay muchas cosas que la colaboración no va a estudiar en estos datos y por eso es muy importante que se liberen para que esos otros investigadores aprovechen estos datos y los estudien. Correcto. Y quiero añadir que además esto que hemos estado hablando, este data release es solamente de la parte visible. De los espectros visibles. Los infrarrojos supongo que también se publicarán y, hombre, no creo que añada una cantidad enorme de planetas nuevos ni de tal, pero sí que seguramente permitirá definir mejor los parámetros, seguramente algunos planetas nuevos aparecerán y lo que dice Francis de entender mejor estas estrellas, pues con los espectros infrarrojos creo que se tendrá incluso más información porque estas estrellas emiten sobre todo en el infrarrojo cercano, ¿no? Y nada, creo que es interesante. Esto que dice Francis de que al final la colaboración se centra en una cosa, pero puede haber otra gente haciendo otra, me recuerda lo que pasó con el caso de la estrella de Tabi. Digamos que esa forma tan extraña de la curva de luz se les pasó por alto a la misión Kepler y fueron aficionados los que la descubrieron. Y yo una vez que coincidí en una reunión con el IP de Kepler me decía que no, que ellos la estrella de Tabi y otras cosas muy raras la habían visto, pero que eso es el tipo de cosas que son anomalías, que las guardan en un cajón. Sí, pues nosotros estamos aquí para buscar planetas. Y ellos estaban buscando planetas y sus algoritmos eran para buscar planetas y en eso es lo que estaban concentrados. Luego tenían otras cosas ahí que ya en algún momento las miraremos y está muy bien que estos aficionados la hayan, digamos, descubierto, pero no es cierto que no lo hubiera visto la colaboración, sino que no era lo que ellos estaban trabajando, ¿no? Y esto pasa. Por eso estoy de acuerdo. Hay que liberar los datos porque lo que tú no estás haciendo vendrá otro que lo puede hacer y que puede sacar cosas interesantes, ¿no? Eso me recuerda al chiste de los vascos, ¿no? Este del Rolex y los caracoles. Yo no sé contar chistes. Pues bueno, que van dos buscando caracoles, uno encuentra un Rolex. Mira, Pachi, me he encontrado un Rolex. Y dice, ¿pero qué? Iñaki, ¿vamos a Rolex o a caracoles? Es buenísimo. Yo no, lo cuento fatal, lo siento. No lo conocía. No sé, se me escapa por qué vascos. Bueno, pues los vascos se supone que son como muy cuadriculados en las cosas y okay. Y son personas que si van a una cosa van a esa cosa. Y qué bueno. un poco exageras un poco ese calificativo típico del vasco típico, ¿no? Bueno, a mí me ha hecho gracia, pero sabiendo lo peculiar de mi sentido del humor, Francis, no sé si eso habla bien o mal de tu capacidad de contar chistes, pero bueno, ahí lo dejo.